The Sandman es la última serie así de Netflix que más así como repercusión ha tenido. Y no sé si la has visto, Mer. No, que no he visto la serie ni sé nada de los cómics. Vale, pues la serie la han sacado de unos cómics de Neil Gaiman, en el cual, bueno, Neil Gaiman ha hecho de todo, ¿no? Entonces, el mismo de American Gods, pero American Gods está en Amazon y esta sí, pero bueno. En el cual el protagonista es Morfeo. Es sueño de los eternos, según dicen aquí. Pero básicamente Morfeo. Y lo tratan aquí como una especie de dios que va a través de los sueños y demás. El planteamiento de la serie y de la historia original es que por X razón Morfeo es atrapado en el mundo de los humanos por un humano durante 100 años. Y en ese periodo su reino se va a la mierda. Y entonces a partir de ahí pues empieza a surgir toda la historia y demás. Dentro de lo que cabe, esa es como una sinopsis. Yo creo que del primer cómic, de la primera saga de cómic o del primer cómic y de esta temporada. La sinopsis, o sea, es la sinopsis básicamente del primer capítulo, pero después vienen todo lo demás. Es que no quiero hacer mucho, no quiero hacer spoiler como tal. Eh, pequeña crítica que le puedo hacer a la serie. A mí me gustó. Es una serie diferente. No esperéis que por salir de un cómic sea pim pam pum, toma la casito y superacción por todos lados. No, es una serie más reflexiva, es una serie más tranquilita. Y se Más agradece de que haya. Batman. No, no, ni No, eso. no tiene acción casi. No, es que apenas tiene acción y eso. O sea, es más Mm. tranquilita. Muchos Un efectos poco especiales. psicodélica también, ¿eh? Sí, muchos Un efectos poquito. especiales y tal, sí, pero es interesante la historia y cómo está escrita. Y ya está, ¿sabes? No voy a decir mucho más. Pero es eso, a mí me agradó porque dentro de tantas series en las que de superhéroes y tanto cómic y tal, expandirlo de esta forma y que no sea asqueroso. O sea, porque American Gods, tú la ves y American Gods sí tiene un montón de escenas de sangre y de asquito y cositas de esas chungas, y entonces, y se abusa de esas escenas. En esta no, esta es tranqui. Y por eso ya tiene calificación de la crítica. Y la calificación según Rotten Tomatoes pues de un 76%. Ah, yo me Bien. esperaba menos. Está bien. Bueno, American Gods tiene un 95, según esto. Pero bueno. También esta serie ha sufrido de montón de críticas del fandom, de montón de gente y demás, que ahora vamos a ir viendo. Que puede ser que también haya afectado a esa crítica. O sea, yo traigo aquí la calificación como un dato, pero ese dato puede ser un poquito falso. Porque sabemos que hay gente que critica a las malas por criticar y ya está. A ver si quiere cargar la página. Mm, Yo me voy a ausentar un momentito, vuelvo enseguida. ok, sin problema. Ok. Ok, Polilla. Mucho te lo resumo. Sí, Mira, aquí explican por qué luce diferente que en los cómics, ¿no? sí, pero Pues, porque es súper difícil un humano igual, ¿sabes? Lo siento, pero es que he visto imágenes del cómic y es muy difícil tener un humano igual. Incluso el actor se parece bastante mm, dentro de las características humanas que hay. sí, o sea, el actor dentro de lo que cabe me cuadra. Pero mira, la explicación que dieron ellos, ¿no? Que han dado la gente que ha hecho la serie. Dice, en los cómics la apariencia de sueño hace que sea identificado desde el primer momento como un ser sobrenatural, ¿no? Dice, de hecho, su singular look era comparado por no sé qué y tal, de lo que se inspiraron, ¿no? Dice, como gran fan, lo primero que quería hacer era recrear literalmente al Morfeo que aparece en los cómics. Y lo hicimos. Hicimos montones de pruebas de cámara.
le pintaron la piel tan blanca como una hoja de papel. Ese es el actor hablando desde su experiencia, ¿no? Dice, pintamos mi piel tan blanca como una hoja de papel. Tenía las lentillas negras, con estrellas, un pelo larguísimo y salvaje. Fue increíble, ha explicado el actor, ¿no? Realmente se parecía al Sandman que todos conocemos. Pero lo que Neil dijo, que es muy importante, es que si Morfeo caminara por el mundo, por las calles de Nueva York, nadie debería pestañear, nadie debería darse cuenta de que está entre ellos. Y si yo caminara por el pasillo de los estudios, vestido así, la gente diría, wow, tío, ¿a dónde vas? Y por eso sigue diciendo, no funcionó. Y sé que es una de las cosas que los fans cuestionarían, sé que es una de las cosas que los fans cuestionarían, serían los cambios en su aspecto. Y eso realmente vino de Neil y de su consejo. Tom, eres enfermizamente pálido de todos modos. Tu pelo es siempre un desastre y cuando miro tus ojos puedo ver el cosmos, así quedamos bien. Fue lo que le dijeron ahí al actor. Y es eso, o sea, el actor dentro de lo que cabe a mí me cuadra, dentro del papel. Que ya tenga ese aspecto psicodélico, ¿no? Pues tal. La justificación es válida. O sea, si tú ves una persona con un aspecto parecido a este por la calle, pues te va a quedar mirándolo. De todas maneras, según lo que me han dicho, gente que sí ha leído los cómics y tal, que estos personajes, como lo son Morfeo y sus hermanos, su apariencia depende de quién los vea. O sea, si tú lo ves, a lo mejor ves a un señor, yo qué sé, que te recuerde a alguien, ¿no? Entonces, yo puedo ver a otra persona, entonces tú lo ves según tu imaginación, que la representación que nosotros vemos en pantalla es un poco para darle una imagen nada más. Claro. Pero cada persona lo ve de diferente manera, igual que Deseo, igual que todos los demás. Supone que Deseo ves a la persona más guapa para ti, que no será la misma para mí, ¿sabes? Entonces... Es verdad. Su imagen es según la persona que mire. No, es verdad, es verdad. De hecho, hay una escena en la serie en la que hay otro personaje que lo ve de otra forma. Claro. Pero es eso. Entonces es eso. Y eso, como gran fan, pues eso, te digo que ellos mismos han hecho pruebas. Hicieron pruebas, hicieron tal, lo miraron todo y como mejor les cuadraba era como una persona más normal. Pero con ese aspecto y esa interpretación siniestra. Así que dentro de lo que cabe bien. A mí es que te digo, o sea, no me descuadran. El casting no me descuadra. Como le puede descuadrar a otras personas. Claro, pero también porque nosotros estamos influenciados en que no hemos leído los cómics. Ya, pero bueno. Porque me he dado cuenta que eso influye muchísimo. Porque me pasó con Miss Marvel. Yo sí me he leído algunos cómics, no todos. Y muchas cosas me rayaban o lo que sea, que al final la serie me gustó porque yo soy más de si me gusta ya está, no tiene que parecerse. Pero hay mucha gente que sí son extremistas de tiene que parecerse y te raya y tal, y en parte los entiendo, porque al fin y al cabo tú lo que quieres ver es al personaje del cómic y si te lo cambian, pues obviamente te vas a enfadar o te va a rayar. Aún así, ¿tú supiste separar el producto del cómic del producto audiovisual? Claro. ¿Tú supiste entender que hay diferencias de un producto a otro? No, y que si son para mejorar el personaje tampoco me importa mucho, ¿sabes? Si tiene que ser más realista o más, ¿sabes? Cuadrar más con lo que estoy viendo. Y si quiero que sea igual que el cómic, me leo el cómic. También te digo. Ya. Pues mira, ¿por qué usaron a Joanna Constantine en vez de John Constantine? Eso sí me rayó, y eso que yo no he visto el cómic. Pues mira. Porque me rayaba un poco la historia. Aunque no me disgustó. Dice, la verdadera razón por la que Sandman opta por Joanna Constantine en lugar de su descendiente John, que es más popular, es sorprendentemente sencilla. La economía de la producción cinematográfica. Dice, Neil Gaiman explica otras razones por las que no aparece John Constantine en The Sandman. O sea, no son la misma persona, ¿no? No, parece ser que no.
Ah, entonces guay. Es que a mí me gustó el personaje de Joanna. Lo que pasa que me rayaba que en realidad pensando que era John. Y yo, ostras, cambiaron el personaje, pero no, entonces me cuadra. Así mola más. Dice, en declaraciones a Slash Film, el autor de la serie, Neil Gaiman, explicó que el intercambio se hizo para facilitar que los espectadores se adentraran en The Sandman, ya que John fue escrito en los cómics cuando Gaiman tenía en mente la idea de que los lectores estuvieran familiarizados con el personaje. En cuanto a la adaptación a la pantalla, Gaiman quería asegurarse de que incluso los espectadores sin conocimiento previo de los personajes se sintieran cómodos. Dice, cuando analizamos, o sea, esto ya son declaraciones, ¿no? Del guionista de la serie, ¿vale? Dice, cuando analizamos lo que íbamos a hacer en toda esta serie, sabíamos que íbamos a tener a Lady Joanna Constantine, conociendo a Sueño en un pub. Y si vamos a hacer eso y queremos que una actriz con mucha clase la represente, entonces vamos a tener que darle a esa actriz algo más que hacer que simplemente encontrarse con él una vez en un pub. Dado que realmente no había muchas mujeres al principio, la idea de que pudiéramos encontrar a una persona y que hiciera ambas cosas nos pareció agradable y sencilla. La explicación de los creadores se produjo en medio de una serie de críticas en las redes sociales, que la gente se quejó. Claro, pero porque piensa que es la misma persona. Es que es lo que me pasó a mí. Yo pensé que John fue cambiado, simplemente. En cambio, si no es, si más bien es como decir la abuela o algo de eso, me cuadra más, ¿sabes? Bueno, eso es que es casi el mismo nombre. Sí. Perdón, es que no quería interrumpir antes. Nah, no te preocupes. Pero mira, Gaiman continúa explicando que aunque al principio hubo algunas restricciones sobre John Constantine que él desconocía en un principio, la decisión de contratar a una mujer se tomó muy pronto. O sea, que casi desde el principio lo tenían claro que iba a ser una mujer, que les daba igual todo lo demás. Dice, más tarde me dijeron que había todo tipo de restricciones sobre el uso de Constantine y que JJ Abrams había presentado algunas cosas y la gente decía, debes hacer eso por esto. Y me gustaría poder decir, bueno, sí, queríamos a John Constantine, pero no. Pero en realidad la verdad es que hablamos de eso durante la fase inicial, sentados y cenando antes de presentárselo a Netflix y a todo el mundo. Y esa fue una de las cosas que pareció tener sentido. Era obvio que íbamos a contratar a una mujer. Y después sigue diciendo, a ver, el creador solo tiene elogios para la actriz y tal. Dice, creo que Jenna es el mejor Constantine en pantalla hasta ahora. Y extrañamente de alguna manera el más verdadero, porque tiene tanto el humor como el atractivo y esa cualidad sórdida y condenada. Sabes que si te enamoras de ella, estás muerto y eres carne de demonio. Y también sabes que no puedes evitar enamorarte de ella. A ver, a mí la actriz me pareció que lo hizo bastante bien. Me gustó y tal. Pero no es la mejor Constantine que haya pasado, ¿no? Tengo entendido que la serie... El actor lo hace súper bien, incluso se parece al personaje y todo, y cuadra. Ver, hay dos interpretaciones de John Constantine, que es la de Keanu no cuenta. La de Keanu Reeves. Oye, a mí me gustó esa peli, ¿eh? Y luego hay una serie que se hizo de John Constantine, pero que no tuvo el éxito necesario para que la siguieran. Pero a mí me cuadraba más el actor ese. O sea, el actor y cómo lo escribieron y la historia en sí. O sea, me cuadraba mucho más ese actor. Pero en fin, no sé si es que es la abuela o la madre o tal, o es el mismo, pero cambiado. El mismo personaje, pero cambiado. La verdad que en los cómics sale John, no sale Joanna. Pero supongo que también es un tema de derechos y demás, ¿sabes? Que ahí es como, nos va a costar muy caro poder poner este personaje. Lo cambiamos a mujer y la llamamos Joanna. Bueno. Que hay pocas mujeres en la serie. Por lo menos no lo... diferente. Sí, básicamente. Por lo menos la actriz no lo hace mal, que el personaje cuadra, por lo menos. Sí, y mira, más críticas que llovieron sobre el tema este es sobre la bifobia. Dice, ¿bifobia en Sandman?
tumulto en redes sociales y tal, ¿no? Por la representación de ella, del personaje. Porque te lo ponen ahí como un personaje bi. Yo no me enteré, la verdad. Como que no. No, o sea, tuvo una relación con una chica, pero no me enteré, pero tampoco daba a entender que le gustaban después los hombres también, ¿sabes? Entonces. Me da que sí. Lo que pasa es que no quiero hacer spoiler para explicarte la escena en la que lo muestran, pero ya después vale. off cámara te lo digo. Vale. Es que yo a veces me pierdo los detalles, ¿vale? Yo veo las cosas y a veces se me pierden detalles. Pero bueno, la crítica, ¿por dónde va? Pues la crítica dicen que, no, otra vez otro personaje bi, que lo ponen bi y que lo ponen ahí como con ese, como sórdido, como que no se sabe si va para un lado o para el otro, que si como un poco malo, ¿sabes? Y por ahí van las críticas. Sí, las no sé, en ningún momento ella oculta nada, sino simplemente es y ya está. Punto. No oculta nada. Ni es mala tampoco, no es un personaje malo. A ver. Dice, mira, la crítica se basa principalmente en dos hechos. Johanna Constantine es bisexual. Dice, y es una persona de muy pocos escrúpulos y nada fiable, aunque su encuentro con Morfeo ayuda a revelar el lado más compasivo de este último, ¿no? Pero todas esas cosas. Dice, de este modo, Sandman estaría perpetuando el estereotipo que señala que las personas bisexuales son arteras y mentirosas, dando una mala representación de un colectivo muchas veces lastrada por los prejuicios. No creo que esa fuera la intención, es que el personaje es así y en ningún momento tampoco es malo, o sea, la chica en ningún momento es mala, todo lo contrario, te muestran que en verdad tiene remordimientos por todo lo que hace. Es que la gente es así de retorcida, la gente ve una cosa y le busca 8 patas al gato y se piensa que es increíble cómo la gente, no me sale la palabra, pero bueno, voy a repetir, retuerce las cosas, eso, sí, cómo la gente tergiversa las cosas. Es que es muy simple. El personaje está basado en John Constantine. John Constantine es así. Es un poco mentiroso, un poco rastrero a veces, o un poquito de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué esperan de este personaje? Pues va a ser más o menos lo mismo, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? ¿No coincide con la representación que tú quieres que se dé de un personaje de este colectivo? Pues, yo qué sé, alégrate de que al menos está. Pero eso es como la gente que se enfada porque matan a un personaje homosexual. No sé. Porque es el malo de la historia. Pues chicos, los homosexuales, los bisexuales, todos somos personas corrientes. Claro. Lo único que nos diferencia es que nos gusta un hombre o una mujer, o los dos, o ninguno. Y ya está, lo demás no lo define la orientación sexual y la gente se ofende por eso. Lo que no puedes hacer es coger y poner un personaje de un colectivo concreto, da igual, y decir, vamos a cambiar al personaje porque como es de este colectivo, vamos a dulcificarlo y a ponerlo como que es la mejor persona del mundo. No, porque entonces la historia no funciona. Para que la historia funcione, el personaje tiene que ser el personaje que es, con sus actitudes o con sus costumbres o lo que sea. Que después dices tú, pues está con esta persona o le gusta esta otra persona o lo que sea, igual. Como dice Mer, somos humanos y cada persona es diferente y tienen sus matices, ya tenga la orientación sexual que tenga. Es que da igual quién te guste o quién no, tendrás tus matices, serás bueno, serás malo, ¿sabes? Da igual lo que te guste, en verdad. Es que, mira, ya de por sí esta serie tiene mucha inclusión, muchísima. Pero muchísimo, o sea, que por ahí hay críticas de los fans y demás que van por ahí, por el tema de que hay tanta inclusión o que joden la serie, no sé qué, dicen por ahí. Pero no, o sea, la hay y la hay en todos los sentidos, la hay en personajes que son así como Johanna Constantine y la hay en personajes súper buenos como uno que no quiero decir, que al final gracias a ese se puede dar la historia. Pero bueno. No sé de quién hablo. ¿Eh? No sé de quién hablo. Uno que
que fue pareja de otro hasta muy viejito. Ah, vale, sí. Vale, entonces sí, o sea, hay representaciones tanto buenas como malas, pero Otra es queja que que oí las fue el tema personas son así. de que cambiaran a muerte por un personaje, una actriz negra, cuando el personaje es blanco. A mí me parece absurdo porque es lo que comentaba al principio. Si el personaje, o sea, si según tú como lo veas, la persona que, a ver, perdón, según la persona que lo ve de diferente manera. Entonces, lo que te están mostrando, incluso te lo muestran en la serie, de que ella se representa como una imagen amable y tal, porque la gente ve mejor morir acompañado de un ángel, de una persona buena, que de la muerte en sí, ¿no? Son como una especie de dioses, da igual el aspecto que tengan. Exacto, es que da igual, la pueden cambiar cuando quieran. No son personajes muy súper cerrados que si les cambias el aspecto, pues entonces desentonan mucho dentro de su universo. Lo que pasa es que Sandman, ¿de qué año es? ¿Es un cómic viejo? Hombre, no mucho, Sí. ¿eh? Creo que sí. No lo sé. Hombre, vamos a ver. Wikipedia. Ilumíname. Primera edición, 1989. Uf. Es que ten en cuenta que antes la inclusión de gente de color pues, era muy poca. Es normal que ahora estén metiendo a más personas y claro, como antes no se metía tantas personas, pues ahora no coincide. Pues también han habido críticas por la elección de Lucifer. Sí. Sí. Yo lo siento por la actriz porque no me parece mala actriz, pero a mí tampoco me gustó. No sé por qué, o sea, es como que no me pega porque Lucifer es un ser hermoso y andrógino y tal, y esta chica, primero, se nota que es una mujer, o sea, se ve como una mujer y debería haber sido una persona medio andrógina, ¿no? O sea, que no se notara. Y segundo, que yo lo siento por la señora esta, pero no es súper guapa, pero bueno, también es como decíamos antes, depende de quién lo vea, ¿no? La actriz que cogieron, por si no lo sabes, Mer, es la Gwendolyn Christie, ¿no? Que es la que salía en Juego de Tronos. Es la que salía en Juego de Tronos, la que era caballero, que era súper alta. No, es que no vi la serie, no soy de ese tipo de vale, pues es una actriz que es súper alta. Entonces, claro, la escogieron para ser Lucifer, para que se viera sobre todo por la altura. Sí. Además que tampoco desentona tanto, o sea, no es la más guapa del mundo, pero tampoco es la más fea y dentro de lo que cabe da el pego. No, o sea, no es fea, pero a mí no me cuadraba igual por lo que dije antes también, de que se notaba mucho que es una mujer y se supone que Lucifer es como, no parece un hombre ni parece una mujer, es andrógino. Ya había puesto a esta actriz, no me acuerdo ahora del nombre, que salió haciendo de Gabriel en Constantine, en la peli de Constantine. Sí, por ejemplo. Que también hizo el mismo papel de rollo eso, pues la pusieron haciendo de Gabriel precisamente por eso, porque Gabriel supone que es un ángel que no debería tener género. Eso, género, exactamente. Sí, esa es. Sí, esa me hubiese cuadrado un montón también. Es que esa actriz sí que es andrógina. Bueno, actriz, actor, también es no binaria. Bueno, pues lo dejamos así, pero bueno. Entonces están criticando todo el tema este y Gaiman y todo eso que no se calla, pues está respondiendo a todo el hate. Dice, si echamos la vista atrás, cuando ella fue escogida para el papel, un grupo de mentes cerradas con bigote y mucho tiempo libre decidieron criticar esta y otras decisiones del departamento de casting. Dice por aquí. Pues claro, se supone que hace de Lucifer. Se supone que es el mismo Lucifer que el de la serie de Tom Ellis. Claro, es que también encima eso, que como no se parece, a mucha gente le ha rayado. Pero es que el Lucifer de Tom Ellis tampoco se parecía al de los cómics, porque No, el de los cómics era súper rubio y tal.
Dicen que el de los cómics se inspiraron en David Bowie. Sí. Porque en la época que parecía más andrógino. Pero bueno. Ah, pero entonces, esto está relacionado. Claro, vale, esto está relacionado también entonces con la serie esta donde hizo un cameo John Constantine, que salía la hija de Flecha Verde o algo así. No, ninguna de estas series está relacionadas entre sí porque al final es un tema de licencia y derecho. Entonces cada una va por libre. Pero dentro de los cómics... salió ahí, creo. Claro, pero dentro de los cómics, la serie de Lucifer de Tom Ellis es el personaje que sale en los cómics. En principio. Vale. Entonces, claro, pero también en los cómics es un Lucifer súper rubio que entonces tampoco tiene nada que ver el de la serie. Yeah. Pero en fin. Dice, el creador, Neil Gaiman, ha respondido desde entonces a muchos de los haters, ¿no? Usando datos y sarcasmo. Y los comentarios han sido como en plan, ¿cómo ha cambiado exactamente el personaje? Le preguntaba a alguien que le acusaba, ¿no? Del material original. Dice, ¿es el nepe? Entiendo. Lucifer en los cómics no tiene nepe. Y no creo que Gwendolyn Christie lo tenga tampoco. El diálogo es el mismo, entonces debe ser porque Gwendolyn es más alta que el Lucifer de los cómics, ¿verdad? ¿Sabes? Y de esa forma ha estado respondiendo al hate de los demás. Me comentó un amigo que se ha leído todos los cómics que Lucifer eso no tiene panocha. Que más bien comentaron que como que un dios o un demonio o algo así que sí había tenido relaciones con él, dice, no lo tiene, pero si quiere puede. ¿Sabes? Como sacarlo, básicamente. Ya. Vaya. Dice, ella mencionaba, dice, en la Comic Con, ¿no? A principios de este año, ella mencionaba, puede ser la cosa más extraña con la que te diga, esto es Lucifer, esa esencia, esa apariencia, la sensación del sol en la cara, esa sensación abrazadora, eso es Lucifer. Pero dice, sin embargo, algo que le echaba para atrás al aceptar el papel fue la reciente interpretación de Tom Ellis, con el mismo personaje. Dice, le tengo mucho respeto a Tom, pero no creo que me viniese bien ver la serie y ver la interpretación de otra persona en el papel de Lucifer. He investigado en otras áreas porque quería hacer de esto algo mío, tal y como hago en cada papel que interpreto. Y es verdad, muy diferente este Lucifer del otro. Súper diferente. Pues acabo de ver la foto y no está, es bastante guapa la actriz en realidad, ¿eh? Sale muy guapa en esa foto. Bien, es que no sé, es como que, a ver, yo no digo que sea fea, es que no, antes se me entendió mal, no digo que sea fea, pero a mí no me parece como súper guapa como ponen a Lucifer. A ver, el problema... digo guapa, no veo el que sea andrógina, ¿sabes? Que debería parecer tanto un chico como una chica, porque no debería tener género. Yo creo que el problema está en el peinado, que es horrible. Sí, puede ser eso, a lo mejor, no lo sé. Creo que el problema está en el peinado, que es horrible. Pero bueno, ahí está. O sea que tanto el creador de... A ver, si el creador de los cómics, que es el material original del que se está sacando... Sí, es el peinado. Sí. Porque estoy viéndola ahí en esa foto que pusiste ahora, o sea que se te ve arriba y abajo y me cuadra más abajo que arriba. Claro. Es que le quisieron hacer el peinado con la mierda esta así en bucle, ¿sabes? Como para hacerlo como más celestial y no funcionó, ¿eh? Plan querubín. Sí, eso. Y no funcionó, pero lo que yo digo, o sea, Neil Gaiman, que es el propio creador de la serie, el creador de los cómics, ha estado detrás de la serie también. Y encima sigue defendiendo y sigue diciendo que la serie está bastante bien. Es más, parece ser que a veces hay calcos 1-1 del cómic a la serie, en plan palabras o incluso la escena como se ve. Pues más o menos no sé qué la gente tiene tanto que criticar. Y después aquí Neil Gaiman también se burla de las críticas homófobas, porque también tiene críticas homófobas. Y tiene de todo. Madre mía. Ay, a la gente le encanta quejarse. Dice, quería hacerla la hostia de queer, declara
el escritor inglés en un mensaje dirigido a sus haters. Pero bueno. Dice, a ver, es que yo lo había visto. Dice, en su Tumblr, por raro que parezca, el creador de Morfeo, el Tom Sturridge, ha recopilado un ramillete de opiniones publicadas en IMDb. Aquí te dice el creador, pero es el actor. Ese es el actor de Morfeo. Wow. Sí, Tom Sturridge. Creo que es el actor, Starrich. Sí, es que Tom Starrich es un actor. Sí. Sí, ¿ves? Es el actor. A mí me hacía mucha gracia porque siempre iba con la boca metida como para adentro. O sea, como así como de morrito. Pues eso, ¿ves? Aquí se equivocaron. Aquí es una rata, no es el creador, es el actor. Tom Starrich ha recopilado un ramillete de opiniones publicadas en IMDb que derraman los cargos habituales. Dice, le hubiera puesto un 10 si no fuera por tanta mierda gay, ¿no? Parece que todo el mundo es gay y se están comiendo las bocas todo el rato. Bienvenidos a un mundo en el que la gente hetero no existe. Son las críticas que han habido en base a esto. Dice, no he visto una serie con tanta mierda woke. Críticas que han dado a la serie, ¿no? Hizo ahí esa recopilación. Entonces Gaiman tiene el desparpajo suficiente como para titular uno de estos posts como algunas opiniones útiles por si tenéis dudas sobre si ver Sandman. Y útiles lo entrecomilló muy mucho, ¿sabes? Como en plan, vale. Ay, la gente no entiende que son como dioses y que no da igual con quién estén. Porque mira, es lo que dijimos antes, que según quien lo vea. No entiendo. Mira, el Gaiman también, el autor, dice, va dedicado a todos los que lloriquean quejándose de que han hecho la adaptación de Sandman extra gay sin ningún motivo, ¿no? Dice, los cómics, recuerda Gaiman, comenzaron a publicarse cuando el gobierno de Margaret Thatcher promulgó en el Reino Unido la llamada Sección 28, una ley verdaderamente distópica, que no solo prohibía las enseñanzas a las escuelas acerca de la homosexualidad como un estilo de vida aceptable o una presunta relación familiar, sino que también amenazaba con retirar la financiación a instituciones u organizaciones que promovieran la diversidad sexoafectiva. Ante esta medida, deliberadamente confusa para darle poder a los homófobos y tal, ¿no? Dice, ante esta medida, el escritor londinense decidió reaccionar a través de sus viñetas. Dice, este es el contexto en el que se publicó Sandman, explica, y me salió hermosamente, maravillosamente y deliberadamente queer de la hostia. Dice, la serie de Netflix prosigue, no ha cambiado la sexualidad de ningún personaje. Todo lo que ha hecho ha sido respetarla en una época en la que hacerlo no podría ser más importante, cuando las leyes como la sección 28 están en auge una vez más. Y así es Qué como bien habla este hombre. Sí, y así es como defiende todo eso. Así Qué que, crack. O sea, es como, mira, hemos hecho una serie con todo el cariño del mundo, la estáis criticando por gilipolleces y os voy a meter el dedo por el... Más o menos.